Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por su presencia. Esta convocatoria de rueda de prensa que hemos postulado desde el Gobierno Municipal de Granadilla a efectos de trasladarles a los medios de comunicación y por lo tanto a la opinión pública el resultado o al menos un resumen del resultado de las diversas auditorías que hemos llevado a cabo desde que asumimos el Gobierno Municipal. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes, cuando algunas se ejecutaron con anterioridad? Bueno, hemos entendido que del resultado de esas auditorías deberíamos, en el caso en que se detectara alguna irregularidad de la suficiente entidad, dar traslado al juzgado, y así en algunos casos se ha hecho. Y además hemos entendido que se debería contar con todas ellas, la última es de este mismo año, de 2009, a efectos trasladarla también a la opinión pública. Sin perjuicio de que ahora mis compañeros Antonio y Esteban les participarán lo que consideren oportuno a este respecto, sí les quería transmitir que la idea básica de esta rueda de prensa es dar conocimiento público de las graves irregularidades que se han producido durante algunas fases al menos de la etapa del gobierno socialista. Graves irregularidades que tendrán en su caso consecuencias de otros ámbitos jurídicos o no, lo determinará a quien corresponda, pero que desde luego han supuesto un grave quebranto para los intereses municipales. Graves irregularidades en relación con las contrataciones o con algunas contrataciones, con las concesiones de algunas licencias y con el funcionamiento de una sociedad pública como es Grasur y que ha sido durante algún tiempo, desde mi punto de vista, el cortijo particular de algunos. Simplemente me gustaría, antes de ceder la palabra, en este caso a Esteban, transmitir a la ciudadanía nuestro compromiso de que detectadas esas irregularidades hemos hecho lo que teníamos que hacer, es decir, dar traslado a los organismos que tuvieran que decidir sobre las mismas y, por supuesto, hemos adoptado las decisiones oportunas para que no se vuelvan a producir. En este momento Esteban les manifestará lo que considere oportuno al respecto. Bueno, voy a comentar algunos. Buenos días a todos. Comentaré las principales incidencias detectadas en expedientes exclusivamente del ayuntamiento, de expedientes que tienen que ver con el Ayuntamiento de Granadilla, y seré muy breve porque entendemos desde el Gobierno que creo que tiene más enjundia, tiene más importancia las cuestiones o los expedientes analizados en la empresa Grasur. La mayoría de los expedientes analizados tienen importantes deficiencias en lo que es el cumplimiento de los pliegos de condiciones de cada contrato y sobre todo importantes deficiencias en el cumplimiento de la ley de contratos de las administraciones públicas. Cuestiones como la no acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica de las empresas adjudicatarias, cuestiones como la inexistencia de declaraciones juradas de hallarse incurso en las previsiones para contratar con la administración pública, no acreditar que la actividad de la empresa está directamente relacionada con el objeto del contrato, con la actividad que se va a realizar, la no existencia de un informe obligatorio también en el que se diga que la administración pública por sus propios medios y con su propio personal no es capaz o no puede hacer ese tipo de actividades subcontratadas, y cuestiones tan importantes como que no figura el pliego y los documentos que contengan las prescripciones técnicas y las particularidades que deben llevar a la ejecución de ese contrato, a no saber cuáles son las reglas del juego y los mecanismos de control de la ejecución de ese contrato. Pero hay cuestiones que son aún más claras de entender por todos y que tampoco existen en la mayoría de los expedientes analizados. Pues no contener facturas justificativas de la acción realizada,
o que las mismas no cumplen con los requisitos formales que exige la ley, que no figuren en el expediente pues los informes técnicos de que la actividad se ha realizado. O sea, nadie ha firmado, nadie ha acreditado que se ha realizado la finalidad y que ha acabado sobre todo de manera correcta y como dice el contrato. Cuestiones que parecen ser todavía más graves, o sea, que el contrato se realice con posterioridad a la adjudicación o al inicio de la actividad. O sea, ¿cómo podemos creernos que un contrato está bien adjudicado si se hace con posterioridad a que la empresa ya haya comenzado a hacer esa actividad? Aprobar el pago de la actividad contratada sin que se finalice, o sea, pagar la totalidad de la actividad sin esperar a que la actividad sea finalizada, con lo cual es imposible acreditar que se va a realizar de manera correcta porque aún no se sabe cómo acaba. Hacer, pues en muchas ocasiones, pues la adjudicación realizarse mediante un proceso negociado sin publicidad, advirtiendo de que esa persona pues o esa empresa es la única que puede hacer ese servicio por exclusividad, cuando no se acredita de manera fehaciente esa exclusividad en el servicio, o sea que lo podría haber hecho cualquier otra empresa de manera abierta. Y por último, yo creo que también con carácter genérico y no menos importante, pues las importantes deficiencias en los expedientes de concesión de subvenciones, que los auditores que han realizado este documento pues entienden, se desprende de este análisis, que la serie de cumplimientos realizados en la Ley General de Subvenciones en prácticamente todos los expedientes pues podrían suponer y deberían suponer, siempre y cuando los plazos lo permiten, pues en muchos casos los reintegros de esas subvenciones, cuestiones que ya desde hace más de un año se iniciaron los expedientes por parte de Intervención para solicitar las devoluciones de subvenciones otorgadas, algunas de más de 180.000 euros y que no han sido debidamente justificadas. Por último, y para dejar paso a don Antonio y para entrar a saco en el tema de Grasur, que creo que es donde más información hay, sí decirles que esta forma de contratar, esta forma de hacer los contratos sin seguir los procedimientos que marca la ley de contratos, ya lo conocemos por otro tipo de cuestiones. Durante todos estos 2 años ha habido un acoso tremendo, y digo acoso porque se ha defendido con, creo, demasiada vehemencia por parte de concejales del Partido Socialista en la oposición, diciendo a la concejal de Hacienda que por qué no paga a una determinada empresa un importe prácticamente de 1 millón de euros y continuamente se pide que se pague. Las irregularidades en esos contratos son similares a esto. La pregunta que yo me puedo hacer es si a estas empresas con esas irregularidades se les pagó, ¿por qué a esta otra empresa por 1 millón de euros no se les pagó antes de finalizar el mandato? ¿Por qué ese 1 millón de euros que ha sido adjudicado con contratos supuestamente irregulares o bastante claramente irregulares, no siguiendo el procedimiento administrativo, ¿por qué no se pagó antes de cierre el mandato? Esa pregunta la dejo ahí en el aire porque creo que estamos hablando de las mismas cuestiones y no se ha actuado de la misma manera. Muchas gracias. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.